Buenas y bienvenidos a el primer video de práctica de la semana número 2. Lo que vamos a trabajar en esta clase va a ser pura y exclusivamente ejercicios de función lineal. El resto de las funciones van a estar dadas en otros videos de la práctica. Bien, vamos con entonces función lineal. Recordemos siempre una función lineal va a tener el formato de f de x igual a m por x más h, donde m representaba la pendiente y h representaba la ordenada al origen. También lo podemos encontrar con la letra y, que es lo mismo decir f de x que decir y. Entonces me quedaría y igual a m por x más h. Bien, en este primer ejercicio nos pide que indiquemos las intersecciones con los ejes de las siguientes ecuaciones lineales y luego las grafiquemos. Voy a hacer el ítem A y el C debido a que el B lo hicimos en clase. Me va a quedar el ejercicio A, vamos a empezar por acá. El ejercicio A me da la ecuación 15y es igual a 120. Y acá podemos ver que ya en esta misma ecuación me estaría faltando la variable x. No es ningún problema, no es un error, ¿sí? Está hecho, en este caso está hecho a propósito para este mismo video. Bien, y vamos a ver qué significa cuando no vemos el x en la ecuación. Como dije en varias oportunidades, lo primero que vamos a hacer es despejar la variable y de manera tal de que nos quede de la forma de la ley, y igual a m por x más h, con lo cual nos va a quedar de la siguiente manera. Y también, como dije varias veces, la división la vamos a escribir con el formato de fracción, ¿sí? Ese va a ser el único que vamos a aceptar por el momento. Entonces me queda que y es igual a 8 y esta sería la única, digamos, la ley de la ecuación. Que, como por supuesto, arrancamos sin tener la variable x, no vamos a tenerla en el resultado. Pero si recordamos un poco la teoría de lo que era función lineal, esto era un caso particular de funciones lineales, que era que cuando la y o la f de x estaba igualada a un número, lo que estábamos trabajando era una función constante, CTE para su abreviación. Bien, la función constante, entonces, si quisiéramos graficarla, yo voy a primero graficar y después encontrar las intersecciones con los ejes. Si nosotros lo queremos graficar, lo que vamos a hacer es trazar un sistema de ejes. Déjenme buscar acá para poder hacerlo de forma prolija. Bien, vamos a trazar un sistema de ejes. Voy a ubicar mi eje X. Y también voy a ubicar mi eje Y. Bien, le ponemos nombre a los ejes, los nombres nunca tienen que faltar, el 0 siempre queda bien. Bien, y vamos a suponer que cada cuadradito son 2 unidades, una cuestión de hacerlo más cómodo al ejercicio. 2, 4, 6, 8. Entonces vemos que lo que nos está queriendo decir acá, que independientemente de qué variable sea la x, digamos, o sea, qué valor adopte nuestra variable x, el resultado siempre va a ser el mismo, siempre va a valer 8. Y las funciones constantes siempre se dibujaban como una recta horizontal, ¿sí? Paralela al eje x, que pase por este mismísimo valor. Es decir, que me va a quedar una recta horizontal a la altura de 8. Para poder graficar, siempre tratamos de graficar de que el gráfico de la función ocupe el mismo lugar o tal vez un poco más de lo que me ocupa el sistema de ejes. Bien, acá yo le puedo poner y o también la podemos llamar f de x. Sí, le pusimos el nombre. ¿Sí? Le podemos dar un nombre. Y esta va a ser entonces mi gráfica, todo lo que está pintado en celeste. De esta manera nosotros lo que podemos ver es que esta gráfica, como es una recta horizontal paralela al eje X, no va a tocar nunca el eje X, ¿sí? Por su misma definición. Entonces, si no intersecciona con el eje X en ningún momento, no va a tener raíces. ¿Qué vamos a decir? Que no existen raíces. Habíamos dicho que podía existir los casos donde no haya raíces. Bien, y la intersección con el eje Y va a ser en el lugar donde precisamente la gráfica pase por el eje Y, es decir, en ese punto. Vamos a llamarlo el punto O de la ordenada al origen. Y va a resultar que va a tener el valor 0 de las X y en este caso 8 de las Y. Acá yo encontré las intersecciones con los ejes y también realicé su gráfica. Bien, cuando es una función constante, simplemente a la altura del resultado que nos da. Distinto es en el caso del ejercicio C,
que nosotros lo tenemos acá al lado izquierdo, 4x menos 8y igual a 0. De vuelta vamos a pasarlo al formato y igual a m por x más h. Bien, el despeje puede ser de la y hacia cualquiera de los lados, digamos, podemos trabajar la y en cualquiera de los miembros. Yo, para cambiar un poco el formato, lo voy a despejar del lado derecho. Bien, de esta manera nos va a quedar de la siguiente forma. Y para que puedan comprobar si ustedes hicieron el despeje del lado izquierdo, les va a quedar y igual a 1/2 de x. Bien, si recuerdan, entonces acá yo ya tengo el valor de la pendiente, ¿sí? Mi pendiente vale 1/2 porque es el valor que lo está multiplicando a la x. Sin embargo, como que me faltaría el valor de mi h. Acá yo tengo el m. Pero el h es el número que se le suma o se le resta. Si no aparece nada, podemos decir que es un 0. Acá voy a tener el h. Entonces, si es un 0, me estaría indicando de que mi intersección con el origen de coordenadas, perdón, mi intersección con el eje y es en el origen de coordenadas. Mi ordenada del origen va a ser el 0, 0. Si yo quiero graficar esta función, bien, denme un segundito que hago los ejes. Lo voy a hacer de este costado. Disculpen. Bien, acá tengo mi eje X y voy a hacer mi eje Y. Bien, de vuelta, siempre hay que nombrar a los ejes. Y lo primero que voy a hacer, acá yo tengo el origen de coordenadas, es ubicar mi ordenada al origen, que en este caso mi ordenada al origen me quedó en el origen de coordenadas, es decir, en el 0, 0. Acá va a estar mi punto que llamamos cono. Bien. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo graficar una función lineal a partir, ¿sí? A partir de su, digamos, de su ley, su expresión simbólica? Bueno, esto me va a servir trabajar con la pendiente. Yo tengo que la pendiente es igual a 1/2. Estos valores son muy importantes a la hora de graficar. Bien, cuando yo quiero trabajar, ¿sí? Viendo, siempre voy a pensar, pararme en un punto conocido, que este es el de la ordenada al origen, y después con estos valores me van a servir para moverme sobre el plano, ¿sí? En el caso de las fracciones, igual que con los números enteros lo podemos pensar sobre 1, lo que vamos a tener es que el valor del denominador me va a indicar cuántas veces yo me muevo hacia la derecha, mientras que el valor del numerador me va a indicar cuántas veces yo me muevo hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué es lo que va a depender si me muevo hacia arriba o hacia abajo? La positividad o negatividad del valor, ¿sí? Si yo tengo que el número es positivo, me voy a mover hacia arriba, y si tengo que es negativo, me voy a mover hacia abajo. En el cambio, en caso del denominador, siempre va a ser hacia la derecha. Entonces, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir que desde este punto yo me voy a tener que correr 2 lugares hacia la derecha, ¿sí? 2 unidades hacia la derecha, por eso primero tendría que tener unidades acá en el sistema de ejes. Tengo el 1, tengo el 2, vamos a hacer hasta el 3 en ambos ejes. Entonces, si yo estoy parado en el 0, me voy a tener que mover 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Voy a llegar al valor 2. Me muevo hacia la derecha 2 lugares. Lo pongo con una cruz por una cuestión de que no va a ser el punto. Todavía me falta moverme una unidad hacia arriba, que sería acá. Y acá sí sería mi segundo punto, que vamos a llamarlo, por ejemplo, P. Bien, P va a tener componentes, en este caso, 2 de las X, 1 de la Y. Y mi función lineal va a pasar entonces por el punto del ordenado al origen y por este punto que encontré gráficamente. Si yo uno estos valores, me va a quedar de la siguiente manera. Siempre nos vamos a extender un poco hacia la derecha y un poco hacia la izquierda. Si yo acá lo estoy haciendo en 2 partes por las herramientas con las que estoy trabajando, pero si lo hubiera hecho con una regla, ya lo hubiera pasado. Lo hubiera hecho en un solo trazo. Bien, y acá tendríamos nuestra función y, o en este caso podríamos llamarla g de x, ya que la otra era f de x.
Bien, entonces es muy importante conocer el valor tanto del H como del M porque nos van a poder ubicar para graficar la recta, ¿sí? En un sistema de ejes. Está bueno que esto lo sepan porque más allá de que en este momento para poder realizar las gráficas no es necesario hacer todas las gráficas con esto, pero si lo quieren ir practicando les va a servir mucho para lo que se viene, ¿sí? A los últimos contenidos de esta materia y de las materias que vienen en la carrera. Saber graficar es muy importante. Bien, acá terminaríamos con el ejercicio número 1. Bien, yo acá me puse el ejercicio número 2 para continuar. ¿Qué nos dice? El líder del equipo pidió que se analice el siguiente grupo de datos de movimiento de aviones que arrojó el sistema con el que trabaja el aeropuerto del país. Los datos indican los arribos y salidas, así como también la cantidad de pasajeros que llegaron, que llegaron, salieron o transitaron. Es decir, que utilizaron el aeropuerto como escala hacia otro destino durante el último año. Del informe que le llegó al líder del equipo, se han extraído el movimiento de pasajeros, aproximado en miles, de 5 meses. La información ha sido compilada en el siguiente gráfico. Fíjense que yo acá ya lo dejé medio preparado para hacer el primer ítem del A, que nos pide obtener las ecuaciones de las rectas que reflejen la situación mencionada en los siguientes periodos. Entonces, hay que identificar que de este gráfico estamos trabajando con 4 rectas distintas, en realidad con 4 segmentos de recta. La primera, que es la recta 1, que va del punto 1 al punto 2. La segunda, la recta 2, del punto 2 al punto 3. La tercera, de la recta 3, del punto 3 al punto 4. Y la cuarta, que va del punto 4 al punto 5. El ejercicio A, entonces tenemos que obtener las ecuaciones de la recta. Bien, a diferencia de antes que teníamos la ecuación de la recta y con ella íbamos a graficar, acá nos dan el gráfico y a partir del gráfico tenemos que encontrar la ley. ¿Sí? También conocido, por si lo quieren buscar en internet, otros ejercicios de este estilo, es obtener la ley o ecuación de una recta a partir de 2 puntos. ¿Sí? En estos casos los puntos que están ahí marcados. Si analizamos las componentes de los puntos, porque van a ser, digamos, muy importantes para poder hacer el ejercicio, vamos a tener que yo tengo el punto 1, que le va a corresponder 1 para la X y 12 para las Y. El punto 2, que sería 2 de las X, pero 10 de la Y. El punto 3, que voy a tener 3 de las X y 14 de las Y. Sí, esto es un 0, parece un 6. Bien, y así con todos los puntos. Cuando me pide entre el primer mes y el segundo, me estaría pidiendo la recta 1, ¿sí? Lo que me está pidiendo acá es encontrar la recta 1. Bien, yo voy a encontrar esta primera y el resto les va a quedar de ustedes de tarea. Una vez que ven cómo se hace el método, pueden hacer el resto de la misma manera. Para obtener entonces la recta 1 voy a trabajar con los puntos 1 y 2, porque son los que pertenecen a esta recta, ¿sí? Punto 1 pertenece a la recta 1, punto 2 pertenece también a la recta 1. Entonces estos dos son los que vamos a trabajar. Bien, recordemos que entonces que la ecuación de recta se escribe, lo voy a escribir acá al costado, la ecuación de recta la podemos escribir como I igual a M por X más H. Bien, y los puntos tienen componentes en X y en Y en un sistema de ejes coordenados, ¿sí? Recordemos siempre, el primero corresponde a la X, vamos a llamarlo X1, y el segundo corresponde a la Y, llamado Y1. En este caso voy a tener un X2 y un Y2. Bien, yo con estos dos puntos podría escribir dos ecuaciones distintas, ¿sí? Podría escribir la primera, que trabajaría con el I1, ¿sí? Igual a M por X1 más H, ¿sí? Que esto se traduciría en 12 igual a M por 1 más H. Fíjense, y bueno, voy a tener un I2 que se escribiría como M por X2 más H. Y si le aplico, en el primero le apliqué el punto 1, las componentes del punto 1. Acá le voy a aplicar, por supuesto, las componentes del punto 2. Me va a quedar 10 igual a M por 2 más H. Fíjense que en este caso las M y las H no tienen subíndice porque son puntos que pertenecen a la misma recta. Como es la misma recta va a tener la misma pendiente y la misma ordenada al origen. Entonces, lo que obtenemos son dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos la ecuación correspondiente a los datos del punto 1 y la ecuación correspondiente a los datos del punto 2. Bien, y las dos incógnitas van a ser nuestra pendiente y nuestra ordenada al origen. Con estos datos vamos a crear un sistema de ecuaciones lineales. Y acá voy a hacer una breve pausa. Si no recuerdan
cómo resolver sistema de ecuaciones lineales, le pido que pongan pausa a este video y busquen en apuntes anteriores que tengan de estudios anteriores, lo pueden buscar en internet. Hay 4 métodos para resolver el sistema de 2 ecuaciones, sí, pues esto vamos a trabajar con de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que serían por sustitución, por igualación, por reducción y por Gauss. ¿Sí? Depende, obviamente, los estudios de ustedes, cuáles son los que aprendieron o si es que los aprendieron todos. Si no están seguros con el contenido, les pido que pongan pausa, revisen y continuamos porque yo eso lo voy a dar como asumido, un contenido que es previo a esta cátedra. Bien. Bueno, ahora sí, seguimos para encontrar el valor de la pendiente y la ordenada del origen. Yo el método que voy a trabajar es el de sustitución. Lo que voy a hacer es tomar una de las ecuaciones, que en este caso elijo la primera, es indistinto, y lo que voy a hacer es despejar una de las variables. Si hacen suficiente ejercicio de este estilo, van a ver que siempre la variable más fácil de despejar va a ser la h. Bien, entonces en este caso me va a quedar 12 menos m por 1 es igual a h. Resuelvo, simplifico la expresión, 12 menos m es igual a h. Y una vez que yo tengo esta segunda variable despejada, lo que voy a hacer es sustituirla en la misma letra, pero del otro renglón. Con lo cual me va a quedar que 10 es igual a m por 2 más, y acá sí o sí los reemplazos los vamos a hacer entre paréntesis. Me va a quedar 12 menos m. En vez de poner h voy a poner 12 menos m. Bien. Es importante porque en el caso de que en vez de haber un más hubiese un menos, me afectaría toda la expresión. En este caso, como tengo la operación suma, no me lo afecta, los puedo quitar en el siguiente paso. Reordeno un poco, acá me quedaría 2m más 12 menos m. Continuamos con el despeje porque lo que vemos que tenemos acá es una única ecuación con una única incógnita, m. Así que lo que vamos a hacer es encontrar el valor. Bien, acá llegamos entonces y nos da que el valor es que m vale menos 2. Para encontrar el valor de h, entonces lo que vamos a hacer es a este resultado lo voy a colocar en el despeje que yo tenía antes. Bien, yo ya sé que m vale menos 2, ahora tengo que saber cuánto vale h. Bien, y me va a quedar que h es igual a 12 menos. Y fíjense la importancia de que cada vez que reemplazo lo pongo entre paréntesis, porque acá voy a ver que puedo aplicar la ley de los signos. Bien. Y de esta manera h me queda igual a 14. Una vez que tengo el valor de m y tengo el valor de h, puedo escribir entonces la ecuación de la recta 1, que era la que estaba buscando yo. Nos va a quedar que y es igual a menos 2 por m más 14. Esta es mi ecuación de la recta 1. Y de esta manera ya di la ecuación del del crecimiento o movimiento de pasajeros entre el primer mes y el segundo, que es el correspondiente a la recta 1. Bien, de la misma manera van a ser para el resto de las rectas que quedan. Me copié el resto de los enunciados acá. El B dice, como parte del equipo de analista de datos del aeropuerto, el líder del equipo le solicita que informen los meses donde la cantidad de pasajeros fue más alta y en donde fue más baja. Bien, entonces, para poder ver eso, lo van a ver en el gráfico. La cantidad de pasajeros que ha sido más alta, obviamente van a ser los puntos efectivamente con mayor altura, es decir, con un valor de Y mayor. Y los que tengan más baja van a ser aquellos puntos que tengan una altura menor. Lo van a ver directamente en el gráfico. En el ejercicio 2 dice relacionar las pendientes de cada una de las rectas representadas en cada periodo con el crecimiento y decrecimiento de la población de pasajeros durante los meses del estudio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una vez que ustedes tienen las 4 ecuaciones de recta, se van a concentrar en mirar el gráfico y mirar el valor de la pendiente que les dio dichas ecuaciones y ver cómo podemos relacionar ese valor, ese número de la pendiente, si es positiva, si es negativa, si es muy grande o si es muy pequeña, y cómo es que podemos establecer una relación entre esas cualidades del número del valor con la gráfica de las rectas con las que estamos trabajando.
Y a partir de ahí, el punto 3, que dice indicar cuál fue el periodo donde hubo mayor crecimiento de pasajeros y por qué. Es decir, que una vez que ustedes tengan esta conclusión de las pendientes, van a poder fijarse en cuál de los periodos de transición de mes a mes, digamos, en cuáles de las rectas, es donde hubo un mayor crecimiento de pasajeros, ¿sí? Donde hubo un incremento muy, muy grande. Está bueno este ejercicio, me interesaría mucho que lo hagan y que me compartan los resultados, ¿sí? Si están viendo este video, para poder charlar un poco sobre las conclusiones de estos ejercicios. Estaría bueno poder charlarlo en clase e ir compartiendo los resultados en conjunto y construir el, por supuesto, conocimiento en conjuntos. Bien, vamos con el último ejercicio, ¿sí? Nos pide que encontremos una ecuación de recta que pasa por 6,4. 6,4 es un punto, vamos a llamarlo P. ¿Sí? Le voy a destacar para que no se me pierda en el enunciado. Yo tengo un punto P con componente 6,4. Y en el ítem A dice que sea paralela a la recta y me dan una recta. ¿Sí? Acá el concepto de paralelismo, ¿sí? No lo habíamos trabajado. Hay un par de cuestiones de teoría que no las puse en el video de teoría porque es teoría aplicada a la resolución de ejercicios, por eso estoy haciendo este video. Bien, entonces primero tenemos que ver cómo podemos determinar el paralelismo entre dos rectas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición de paralelismo? Bien, la condición de paralelismo, primero tenemos que pensar si estamos trabajando mínimo con dos rectas, pueden ser más por supuesto, pero a modo de explicar lo voy a hacer con dos para que sea más sencillo. Entonces, supongamos que yo tengo una recta 1 que va a tener su pendiente 1 y por supuesto su ordenada al origen 1, y voy a tener una recta 2 que va a tener su pendiente 2, ¿sí? Y su ordenada al origen 2. De esta manera, ¿sí? Yo voy a decir que la recta 1 es paralela a la recta 2. Sí, gráficamente ustedes ya van a, si lo tuviéramos dibujado sería más sencillo de ver, pero esto es para poder comprobarlo analíticamente, ¿bien? O para poder, digamos, forzar a que una recta sea paralela, digamos. Entonces yo voy a decir que recta 1 es paralela a recta 2, siempre y cuando, si solo si, la pendiente 1 sea igual a la pendiente 2. Es decir, cuando los valores de las pendientes son los mismos. Mismo número, si uno es positivo el otro lo tiene que ser, si uno es negativo el otro lo tiene que ser. Bien. Además, les agrego que puede ser que tengamos que sean recta 1 y recta 2 no solo paralelas, sino coincidentes y coincidentes. Dos rectas son paralelas coincidentes cuando son una sobre la otra, es decir, cuando estamos trabajando básicamente la misma recta, así que están en el mismo lugar, ¿sí? Las rectas paralelas simplemente podrían ser como las vías de tren, bien, pero las coincidentes no, las coincidentes tienen que estar una sobre la otra. Entonces, vamos a decir que van a ser paralelas coincidentes, sí, solo sí, por supuesto, la primera condición es que sean paralelas, y la segunda, para lograr que sean coincidentes, es que sus ordenadas al origen también sean iguales. Bien, de esa manera vamos a determinar cuando dos rectas sean paralelas coincidentes. En este caso solamente me pide el paralelismo, así que voy a trabajar con el primero de mis puntos, ¿sí? Y bueno, comienzo copiando la ecuación de recta a la cual yo quiero que sea paralela. De la misma manera que antes, lo voy a escribir de forma, ¿sí?, tradicional, me va a quedar menos x, y si queremos hacerlo un poco más bonito, quedaría menos 1 por x. Bien, entonces de esta manera yo veo que mi pendiente tiene que ser menos 1, con la que voy a trabajar. Esta sería mi recta 1. ¿Sí? Vamos a llamarla recta 1. La recta 1 tiene pendiente menos 1 y ordenada al origen en este caso vale 0, si querían saber cuánto valía, pero no es necesario saberlo solamente para determinar el paralelismo. Bien, mi recta 2, entonces, si yo quiero que sea paralela, ¿sí?, yo voy a tener que recta 2 es paralela a recta 1. Entonces, la recta 2 tendría que escribirse de esta manera. Y igual a la pendiente de la recta 1, es decir, menos 1 por x, más h. ¿Por qué pongo más h? Porque lo desconozco. Porque no me dan el valor de la h. ¿Pero qué me están diciendo? Me dicen que el punto P o que la recta pasa por este punto. Entonces, ¿qué me está queriendo decir en este ejercicio? Que el punto P con componente 6,4 pertenece a mi recta 1. Y entonces, de la misma manera que habíamos hecho el ejercicio anterior, es decir,
utilizando los puntos para encontrar la ecuación de recta, acá también yo voy a tener mi componente x, mi componente y. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar la x y en la ecuación de recta, ¿sí? Acá me sabrán perdonar, puse recta 1 cuando en realidad era recta 2. Bien, entonces, de la ecuación de recta que yo tenía, que ya tengo el valor de la pendiente, pero me falta el valor de la ordenada al origen, es decir, de esta ecuación, le voy a aplicar los valores del punto. Es decir, que me va a quedar 4 es igual a menos 1 por 6 más h. ¿Sí? Entonces, resuelvo y me despejo el valor de h. Bien, de esta manera encuentro el valor de h, ¿sí? Y uniéndolo con la casi ecuación de recta que habíamos obtenido, puedo escribir ahora sí cómo quedaría la ecuación de la recta número 2. Entonces, recta 2 se escribiría como y igual a menos 1 por x más h. Acá quedaría terminado el primer punto. El segundo punto, el punto B, me habla de la perpendicularidad. Entonces vamos a tener que hablar de la condición de perpendicularidad entre rectas. Que le voy a poner un poco más para abajo. Vamos a buscar otro color. Bien, de la misma manera, la condición de perpendicularidad entre rectas lo voy a explicar con 2. ¿Sí? Yo voy a tener una recta 1 que va a tener una ecuación general igual a m por m1x más h. Y voy a tener una recta 2 igual a m2 por x más h. Bien, y de esta manera yo voy a decir que R1 es perpendicular a R2, sí y solo sí. Por supuesto vamos a trabajar con las pendientes, porque si para el paralelismo necesitábamos las pendientes, para la perpendicularidad también. Recordemos que las rectas son perpendiculares siempre que haya un ángulo de 90. Bien, como no obtenemos datos de los ángulos, vamos a trabajar con sus pendientes. La condición que tienen que tener entre sí las pendientes es que una tiene que ser la opuesta del recíproco de la otra, ¿sí? Una tiene que ser la opuesta del recíproco de la otra. Un ejemplo podría ser 3 y menos un tercio, ¿sí? Un ejemplo es que M1 sea 3 y que M2 sea menos 1 sobre 3. Estos serían pendientes de rectas perpendiculares, ¿bien? Entonces, volvemos al ejercicio. Y lo que nos pide es que sea perpendicular a la recta 2x menos 3 igual a y. Entonces me la escribo. Vamos a llamarla R3. 2x menos 3 igual a y. Le escribo un poquito más bonita, ¿sí? Esto se me va a convertir en y es igual a 2x menos 3. Bien, tengo mi pendiente. Me la está dando la misma ley. Tengo acá la pendiente. Entonces yo puedo con esta pendiente encontrar, ¿sí?, su otra pendiente. Esta sería mi pendiente 1. Entonces, con este dato puedo encontrar la pendiente 2. M2 se va a calcular como la opuesta del recíproco de la pendiente 1. En este caso me quedaría menos un medio. Y con ese dato me puedo escribir mi otra recta, vamos a llamarla R4, así no repetimos valores. Y se escribiría I igual a la pendiente que obtuve menos un medio por X más H. Y acá tenemos de vuelta que nos falta el valor de H. Pero al igual que el ejercicio anterior, que nos estaba diciendo en el enunciado general, que la recta pasaba por el punto 6,4, en el ítem A lo usamos para el paralelismo y acá lo vamos a usar para la perpendicularidad. Entonces yo sé acá también que el punto P pasa por mi recta 4, por mi recta 4. Es decir, yo tengo mi punto, que es el 6,4, que pertenece también a la recta 4 en este caso. Bien, como hicimos antes, este punto va a tener componentes x e y que lo vamos a reemplazar acá para poder obtener el valor de h. Es decir, que me va a quedar 4 es igual a menos un medio
por 6 más h. Y resolvemos para encontrar, porque acá lo que tengo es una única ecuación con una única incógnita. Procedemos entonces a calcular para poder despejar el valor de h. Y lo obtenemos. En este caso, el valor de h va a ser 7, que reemplazado con la previa ecuación de la recta 4, nos va a quedar que la misma se va a escribir de la siguiente manera. Vamos a hacer así. La recta 4, entonces, este es como que escribir el nombre de la recta y un paréntesis, y a continuación la ley. Y es igual a menos un medio, que era la pendiente que yo ya tenía, por x más el valor de h que lo acabo de obtener, que es 7. Nos quedaría entonces, esta sería la ecuación de una recta perpendicular a la que nos habían dado, que pasa por el punto dado, que era el P64. Así que bueno, cualquier duda que tengan, les recomiendo que hagan varios ejercicios de este estilo. ¿Sí? Si se animan y quieren para practicar, graficar estas ecuaciones sería ideal. Cualquier cosa, siempre que quieran que se los corrija, me lo pueden mandar por mensajería privada o al mail de la institución. Así que bueno, en breve cargaré el video. Hasta ahora.